compatriotas, ciudadano presidente, camarada hermano Salvador Sánchez Serén, camarada Ramón Balaguer, Mónica, Nidia, a todos y a todas, miembros de la Dirección Nacional del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, a todas las delegaciones, un abrazo especial para la delegación de Venezuela que me acompaña. Nuestro corazón, nuestro compromiso, nuestro apoyo para todos y todas. Estaba desde esta mañana pensando que mencionar aquí algunas de las ideas ya las mencionaron los compañeros que me antecedieron en la palabra, y voy rápidamente a acentuarme en alguna de ellas. La primera no se ha mencionado. Permítame recordar que estamos exactamente a un mes para que se cumplan 20 años de la primera visita del comandante Chávez a El Salvador, 1996. Precisamente invitado por la Dirección Nacional del FMLN y más directamente por el siempre recordado camarada Chafí Jandal, a participar invitado el comandante Chávez a participar en la 6ª edición, fue aquella del Foro de Sao Paulo. Dentro de un mes, 20 años se cumplen. Desde aquel momento, él mismo me lo comentó en algunas oportunidades, surgió sobre todo con el gran líder, comandante Chafí Jandal, una gran empatía, una enorme identificación entre esos dos grandes, entre esos dos líderes, Chávez y Chafí. Coincidencia prácticamente en todos los planteamientos, en todas las ideas, en todos los proyectos. Llegó Chávez, nuestro comandante eterno ahora en esta coyuntura, sobre todo con la gran voluntad y fortaleza que lo caracteriza, a plantear en aquel foro de Sao Paulo, ante todas las delegaciones presentes, el proyecto bolivariano que se venía perfilando desde hacía varios años y que fue el proyecto con el que participamos en la insurgencia cívico-militar de 1992. Y la columna vertebral de ese proyecto, como sabemos, lo que acaban de mencionar, entre otras ideas importantes, ya decía los compañeros que me antecedieron en la palabra. Unidad, proyecto bolivariano, es decir, proyecto del padre libertador Simón Bolívar. Columna vertebral, unidad. Bolívar sigue gritando con todos nosotros: unidad, 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 o la anarquía os devorará. Unidad. Sigue totalmente vigente después de 200 años y más. Y Chávez vino con ese planteamiento fundamental que inmediatamente apoyó Chafí Jandal y muchos y muchas. Por supuesto que es importante recordar también, porque forma parte de esa historia reciente, de esos hechos que hay que seguir analizando para seguir trabajando en función de la verdadera y auténtica unidad de todos y todas, como acaba de decir el compañero presidente, de todos los movimientos, partidos de izquierda de nuestra América y del mundo, sin distingos de ninguna naturaleza.
podríamos decir de izquierda, de centroizquierda, como estaba mencionando el camarada Lula también en el mensaje que envió. Y oyendo a Lula recordaba, palabras más, palabras menos, una máxima que utilizó la revolución vietnamita, sobre todo en uno de sus líderes fundamentales. Siempre lo decía: unir a todo el que tengamos que unir en contra del enemigo fundamental. Unir, unir, unir. Sin dogmatismo, sin sectarismos. Y es el planteamiento de Chávez, como lo es de Chafit, como es, estoy seguro, de todos nosotros. Pero hay que seguirlo trabajando. En Venezuela generalmente nosotros decimos: la unidad no se decreta, la unidad se construye. Y sabemos que hay aún cosas importantes que resolver. Yo me permito agregar allí, para que sigamos avanzando entonces en ese camino hacia la verdadera unidad, auténtica unidad de todas las fuerzas en contra de quien sabemos es el enemigo fundamental. No olvidar nunca que precisamente como somos militantes de izquierda, con algunos matices, pero en definitiva militantes de izquierda, tener siempre presente que nos unen, que nos identifican, que nos animan muchísimas más coincidencias que divergencias. Debe ser así, si no estaríamos en otro lado, ¿verdad? Estaríamos en otras militancias. Muchísimas más coincidencias que divergencias. Las divergencias vamos a seguirlas trabajando, pero no deben estar esas divergencias, que sabemos aún sucede en algunos casos, por encima de la inmensa cantidad de coincidencias que tenemos. Es la manera, pienso, con todo respeto y cariño para todos y todas, la mejor forma de seguir trabajando muy duro y acelerando la marcha en ese sentido para construir unidad. Y es el mensaje de Chávez, de hace 20 años atrás y más atrás todavía, y es el mensaje de Chafí, y es el mensaje de todos nosotros hoy día en este foro, en este encuentro, que sin duda es para la batalla de las ideas, de un foro, un encuentro donde estamos seguros saldrán fortalecidas esas coincidencias y seguiremos elaborando proyectos de unidad, de avance para nuestros pueblos. En aquellos años, 1996, decía, sabemos que existían aún muchas dudas con respecto a quién era el comandante Chávez, qué planteaba Chávez. Y sabemos las situaciones que se presentaron en aquel momento, lógicas, sin ninguna duda, y que se fueron resolviendo, y que desde aquel momento comenzó a conocerse con mayor fuerza quién era Chávez, qué planteaba Chávez, por los esfuerzos, no podemos negarlo y hay que recordarlo, sobre todo de Chafí Jandal. De Chafí Jandal. Y Chávez habló y comenzaron a despejarse dudas con mucha fuerza. Un tiempo atrás, diciembre de 1994, a unos meses de haber salido de la prisión de la dignidad, como la llamó Chávez, como la llamamos todos nosotros, a unos meses de salir de la cárcel de Yare, después de estar 2 años presos
por la insurgencia de abril del 92, Chávez visitó la hermana República de Cuba. Y el recibimiento que le dio Fidel, que se conoció en su momento, quizás no con toda la fuerza necesaria, pero eso sirvió para iniciar el despeje de las dudas, el despeje de algunas incógnitas. Pero aún en el 96, cuando vino Chávez a aquel foro, eran bastantes, fuertes aún, las dudas, las incógnitas. De aquella reunión a esta parte, pienso que es bueno decirlo también, hemos logrado avances importantísimos en Venezuela y en nuestra América. ¿Quién lo duda? Parte de ello lo decía Lula en su mensaje, lo decía el presidente Salvador. En el 96, hace 20 años, es bueno recordarlo también, el rescate de nuestra memoria histórica, decimos nosotros en Venezuela, y lo compartimos con ustedes. Seguir analizando siempre nuestra historia, en esa formación permanente que debemos tener los revolucionarios, las revolucionarias. Hay algunos detalles que es importante no perder de vista nunca. Hace 20 años, precisamente cuando vino Chávez a El Salvador por primera vez, en toda aquella coyuntura que estábamos viviendo en nuestro país y en nuestra América, en el mundo, fíjense que me parece un detalle importante de tener en cuenta para la batalla de las ideas. En ese momento Chávez aún no era candidato. En ese año 96, algunos de los compañeros que andan en la delegación participaron en esos debates. Saúl Ortega, Rodrigo Cabezas, entre otros. Precisamente el 96 fue un año de intensos debates para nosotros. Y parte del 97. Cuando Chávez vino, hace 20 años, el debate nuestro estaba en su apogeo. Y era discutiendo cuál era la vía que debíamos seguir para lograr la toma del poder político en el país. Si seguir el camino de las armas o seguir el camino constitucional, como se llama. Intensos debates, porque uno de los grandes temores que teníamos era que precisamente esa vieja burguesía, atornillada durante 40 años y más, aquella vieja democracia representativa que era más dictadura que democracia, participando legalmente, como también se decía, en las elecciones, no iban a reconocer el triunfo de Chávez. Iban a hacer todas las trampas que pudiesen para desconocer el triunfo de Chávez. Dicho así rápidamente, fueron intensos debates que finalmente nos llevó en abril del 97 a decidir participar en las elecciones del año 98. Fue una lucha tremenda, muy similar a la que han vivido otros países de nuestra América, como el propio Salvador. Y a pesar de todas las dificultades, con el pueblo en la calle, de allí, y por eso hago la referencia en este momento, la gran importancia de ese otro concepto fundamental que acaba de mencionar el camarada presidente, el poder popular. El pueblo en la calle, a pesar de dificultades,
aún presentes, de una organización aún débil, el pueblo ya había asumido en su gran mayoría el proyecto de Chávez. Reconocía el liderazgo de Chávez. Y el pueblo en la calle obligó a aquel viejo Consejo Supremo Electoral y a la burguesía que gobernaba el país a reconocer el triunfo de Chávez, porque efectivamente, como lo sospechábamos desde un principio, intentaron desconocer el resultado electoral. Allí mostramos que ya en Venezuela se iba consolidando un poder popular, el pueblo en la calle, exigiendo respeto, exigiendo democracia protagónica, que fue una de las banderas de Chávez en la campaña electoral. Democracia participativa y protagónica. De tal manera que es unidad, 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 o la anarquía os devorará, y unidad para terminar de consolidar poder popular, auténtico, verdadero, en todos nuestros pueblos. Para lograr lo que llamaba Gramsci la nueva hegemonía popular y terminar de derrotar la hegemonía burguesa. Terminar de derrotar los intentos del imperio norteamericano y sus aliados de acabar con nuestras revoluciones, con nuestros avances en situaciones muy concretas en esta coyuntura, como la de Brasil, que ya se mencionó, pero también la de Argentina y, por supuesto, la de Venezuela. En diciembre pasado tuvimos un revés, guerra económica articulada con guerra mediática psicológica durante varios años, algunos errores que hemos cometido y hay que reconocerlos, pero también sin duda que son mucho más los aciertos que los errores en estos 17 años de revolución bolivariana. Pero la guerra mediática, inicialmente, que llega directamente a la psiquis de la población, con la guerra económica que nos montaron en los últimos 2 años, sobre todo con mucha fuerza, logró confundir a una parte de la población. Y ahí están los resultados de diciembre de 2015. Hechos que hay que seguir analizando, tener presente. Son ejemplos, espejos, donde tenemos que mirarnos todos y todas, precisamente en esa construcción de unidad, en esa consolidación de poder popular, para poder seguir avanzando. Nosotros en Venezuela, ustedes saben, estamos librando una batalla muy dura, pero no es Venezuela sola. Ahí están los ejemplos mencionados. Pero no hay duda, estoy seguro, para ninguno de nosotros, para ninguna de las compañeras, que es una gran contraofensiva de las fuerzas fascistas dirigidas por el gobierno norteamericano en todo este territorio nuestro, porque piensan ellos que llegó el momento de frenar nuestras revoluciones. Y sobre todo, lo decimos con humildad, sobre todo después del fallecimiento de Chávez. Ellos siguen pensando que, dada la falta física de nuestro comandante eterno, llegó el momento de acabar con la revolución venezolana y más allá. Y de allí esa gran contraofensiva que han desatado. Y nosotros seguiremos gritando, pero hay que seguir trabajando muy duro. No han podido ni podrán. Nuestros pueblos han decidido ser definitivamente libres. En esta nueva época
nuestros pueblos han decidido ser definitivamente libres y nada ni nadie nos detendrá. Pero no nos descuidemos, también hay que decirlo. Y de allí entonces la importancia de seguir trabajando muy duro, con ideas muy claras, con la mente brillante y el corazón palpitando fuertemente, sin sectarismo, sin dogmatismo, ya decía, seguir trabajando con mucho amor, que es lo que caracteriza a los revolucionarios, a las revolucionarias, seguir trabajando para lograr unidad, que nos lleva sin duda entonces a consolidar poder popular. Y dentro de ese poder popular, un concepto que para nosotros es muy importante, y lo lanzo para el debate, y con eso termino, sin antes dejar de agradecer el apoyo, la solidaridad que hemos recibido de todos ustedes, de todos los países hermanos. Comité de Solidaridad con Venezuela de El Salvador, pero también de Guatemala, de Cuba, de todos los países hermanos. Un enorme agradecimiento. Y ustedes saben, deben saberlo, que así como es de allá para acá, igual es de aquí para allá. Queremos seguir construyendo nuestros proyectos en paz, pero si tenemos que tomar las armas nuevamente, las tomaremos. Y defenderemos nuestro territorio, nuestra gran América, en el terreno que sea necesario. Que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque. Queremos seguir en paz. Y por eso recordaba aquellos debates del 96-97 en Venezuela, con Chávez a la cabeza, decidiendo qué vía tomar. En aquel momento decidimos la vía electoral, pero no dijimos, ni hemos dicho, ni diremos que abandonamos las otras vías. Cualquier vía es válida para defender a nuestros pueblos. Y si hay que tomar las armas, tomaremos las armas. Pero el imperio no frenará nuestras revoluciones. Y por eso, ese concepto tan importante para nosotros, y también estoy seguro que todos y todas lo comparten conmigo, con la delegación de Venezuela, con lo que es el gobierno venezolano, el pueblo venezolano, que en su gran mayoría sigue apoyando el proyecto de Chávez, ahora dirigido por el presidente constitucional de nuestra República, Nicolás Maduro. Presidente constitucional Nicolás Maduro. Y ese sería otro tema para alargarnos y decir varias cosas, pero no lo voy a hacer ahora. Y me refiero a ello por los ataques, esa guerra mediática que tiene la derecha nacional e internacional en todo el mundo, tratando de hacerle creer a alguna gente, por ejemplo, que ya la revolución bolivariana se acabó, que la gran mayoría del pueblo venezolano no cree en el chavismo, que se olvidaron de Chávez, que no quieren a Maduro, que en diciembre del año pasado votaron por ese cambio del que ellos hablan. Totalmente falso. Es parte de esa matriz de opinión que quieren seguir sembrando. En diciembre, en resumen, el pueblo venezolano votó por la conformación de la nueva Asamblea Nacional, no votaron por la presidencia de la República. Y además lograron entonces, ya decía, con la guerra mediática y psicológica, confundir aproximadamente a 2 millones de personas, 2 millones de compatriotas que en otros procesos votaron por Chávez, por los candidatos, las candidatas de Chávez durante 17 años en 18 elecciones. Y ese día, producto de esa guerra mediática y económica fundamentalmente, decidieron no ir a votar.
y permítanme mencionarlo rápidamente porque es uno de los temas más importantes para contrarrestar esa guerra mediática internacional. Fueron 2 millones de personas aproximadamente que no fueron a votar y que habían votado en todos los procesos anteriores por Chávez, por sus candidatos y candidatas. ¿Por qué es importante decirlo? Porque no es como quiere sembrar la oposición, no es como quiere seguir pregonando la oposición como matriz a nivel internacional, porque no votaron por la oposición, no votaron por ningún cambio. Además, muchos de ellos ya en todos estos meses se han arrepentido y están sumados y sumadas nuevamente a la causa bolivariana. Simplemente no fueron a votar ese día, pero no han sido ni serán jamás de la oposición. No han sido ni serán jamás de la oposición. 2 millones de personas. Parte del trabajo que seguimos realizando: organización, consolidación del poder popular, formación integral de toda la gente, del pueblo en general, formación para subir, decimos nosotros con Chávez, la conciencia del deber social, para que la gente no se siga dejando engañar, o parte de nuestra gente no se siga dejando engañar. Pero entonces, en diciembre votamos y gente no fue a votar, pero para que se conformara la Asamblea Nacional, no por el presidente de la República. Y el revocatorio no se ha hecho en el país, cosa que está contemplada en la Constitución porque el propio Chávez pidió y dio argumentos de por qué, para tener una verdadera democracia protagónica y participativa, había que incluir todos los tipos de referéndum que tenemos en nuestra Constitución bolivariana. Uno de ellos, la revocatoria para el presidente o presidenta o cualquier funcionario electo o electa cuando se cumpla la mitad de su mandato, como dice la Constitución. No se ha realizado porque la propia oposición no cree en la Constitución, no cree en el revocatorio, es una máscara que tienen. Ellos mismos han viciado el proceso. Claro, en la guerra mediática dicen otra cosa, pero nosotros no le tenemos miedo a ese revocatorio. Que cumplan todas las normas, el propio presidente Maduro lo ha dicho, y si las cumplen como está establecido, iremos al revocatorio y estamos seguros que ganaríamos el revocatorio. El pueblo venezolano está cada día más claro en toda esta batalla que estamos librando y el enorme retroceso que significaría que las fuerzas de derecha tomaran nuevamente el poder político en el país. Por eso no han podido ni podrán, y el concepto muy importante que comparto con todos ustedes para el debate, y si no todos y todas, estoy seguro que muchos, la mayoría, lo deben compartir, es que dentro de esa consolidación del poder popular debemos tener en nuestros pueblos, en nuestros países, movimiento cívico-militar. Sin la participación directa de fuerzas militares patriotas en un proceso revolucionario, es prácticamente imposible la toma del poder político en nuestros países. Nosotros en Venezuela lo ofrecemos como una de las experiencia muy válida. Fue una de las grandes cosas que logró Chávez, un gran legado de Chávez, movimiento cívico-militar. No hay que tenerle temor a eso. Existen en todos nuestros países militares patriotas, militares que están en contra de los intentos hegemónicos del imperio. Y esas armas que manejan nuestros militares son las armas del pueblo. Y es un tema para debatir. Y repito, para nosotros importantísimo, y lo decimos así y con eso termino.
Una de las grandes fortalezas que se mantiene, y más que mantenerse, se fortalece en nuestro proceso, es ese legado que nos dejó Chávez, un movimiento cívico-militar popular dispuesto a lo que sea necesario para defender a su pueblo, para defender a la revolución bolivariana. No han podido ni podrán, y seguimos debatiendo, que continúe la batalla de las ideas y gritemos con Chávez, con Chafit y con todos y todas un lema que también nos legó Chávez. Así como dijo el Che Guevara en su momento en la ONU, por allá por la década de los 60, terminando el discurso, dijo: tenemos un lema, palabras más, palabras menos. Tenemos un lema que comparten los pueblos del mundo, los no alineados, que aunque tenemos diferencias, somos antiimperialistas. Un lema que comparten sobre todo los partidos del este socialista, la Unión Soviética y otros partidos socialistas. Nuestro lema es patria o muerte, dijo el Che Guevara. Ese lema sigue siendo válido. Y junto a ese, Chávez nos legó otro lema para esta coyuntura, para esta nueva época: independencia o patria socialista. Y patria socialista. Independencia y patria socialista para toda nuestra América. Viviremos y venceremos. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias, camaradas. Abrazos bolivarianos, revolucionarios, chavistas y antiimperialistas. ¡Que viva Venezuela! ¡Ale!